semana que viene, creo, vamos a comentar en Conciencia en Acción, en Magia en Acción, un poquito de esto que tiene que ver con esta práctica, que aunque se ve muy mística, muy religiosa, porque usamos palabras de diferentes religiones, en realidad es completamente científica, en el sentido de que puedes comprobar. Para saber si algo es cierto, hay teorías científicas o teorías de las que sea. Luego, una teoría, cuando se lleva a la práctica y se comprueba, entonces allá dice, ya deja de ser teoría. Y para mí esto no es una teoría, para nada, al contrario. Cada día es más importante. Porque lentamente voy aprendiendo un poquito, ¿no? Diariamente, lentamente. A veces pienso que demasiado lentamente. Pero bueno, ahí va uno haciendo su esfuerzo. Pero sí le puedo decir que es una realidad la posibilidad de que cada ser humano pueda unir su microcosmos con el macrocosmos. Porque somos un microcosmos. Somos una partecita de este universo y estamos dentro del universo. Y la herramienta que usamos en este linaje, sí, una de las herramientas, pero esta herramienta puede hacer que un ser humano que la utilice se conecte a su idea del universo, a su idea de Dios, y eso es completamente real, completamente real. Entonces, no sé por qué hoy, bueno, es un día importante para mí. 18, el 9, evolución espiritual. Sí. Entonces, y aparte tiene un nuevo significado en mi vida y lo disfruto mucho. El detalle acá es que recordaba hoy, esta mañana, cuando empecé esta práctica, ¿sí? Como hay varias personas que me dijeron cuándo va a dar un taller de antenaje. Pero vamos a empezar con un taller de magia o con una charla sobre magia. Bueno, maestría, cómo conocer los elementos, ¿no? Nosotros, fuera de nosotros, y cómo puedes empezar a controlar los elementos en ti, ¿sí? Y luego la práctica, ¿no?, del antenaje, aparte, para los que les interese. Pero sí sé que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede lograr esa conexión. Y la necesitamos. Todos. No he visto nadie que no la necesite. Está bien, hay personas, cuando veo un programa, por ejemplo, El Mentalista, ¿no? Sí. Entonces en el programa ese se niegan varias cosas, ¿sí? Porque para verlo desde el punto de vista científico, ¿no? Entonces todas las cosas que entran ahí en el mundo de lo teórico, lo invisible, lo místico, lo esotérico, lo psíquico, se niega por completo. Y lo repiten muchas veces, ¿no? Y es muy extraño, pero ya es un programa viejo, porque en la física actual, la cuántica, se demuestra cómo ese mundo invisible que no vemos, este mundo, esta mente, esta gran alma, esta psiquis enorme, esta inteligencia, es completamente real.
El asunto es cómo sentirnos conectados. Sí. Y hay cosas que la facilitan. Sí. Totalmente. Pero en fin, no sé si querrán charlar de algo hoy. Eva Leticia Cervantes le pregunta: maestro, yo apenas voy a comenzar el medio genial, pero no sé por dónde empezar la encomienda del servicio. ¿Podría orientarme? Qué buen planteo. Vean a su alrededor. No se pierdan detalle de nada. Qué sé yo, uno puede ver que una plantita necesita agua. Y si le das agua a esa plantita, estás brindando un servicio. Ese no puede ser. Sí, en cualquier parte. Llegué a un departamento X, ¿no? En un lugar. Bueno, es en Puebla. Y veo una plantita que estaba así como agua, agua, pero gritaba la planta. Entonces entro y en vez de saludarle le digo: ¿me das un poco de agua? ¿O le podrías dar un poquito de agua a esa plantita? Y te miran como diciendo: ¿y eso qué? Pero es que necesitaba agua. No es mi plantita, pero necesitaba agua. Fíjense a quién le pueden dar amor. Y también hay una clave en el servicio. La clave está arriba en la cruz: saber servir. Entonces, justamente, hay que ver cómo empezamos a desarrollar, que está en nosotros ese potencial. El hecho de tratar de ser buenas personas. El que quiera, pero si estás en medio genial, por eso estás aquí, por eso estás. Y entonces, ¿dónde puedes servir? Observen, no se pierdan detalle. Uno puede servir, hay diferentes maneras de servir. Por ejemplo, para mí esto es un servicio muy importante, el más importante del día. Pero también le sirvo a unas palomitas. Bueno, los otros días vino un pájaro. Pero, ¿por qué les sirvo? Y les doy un poquito de comer. Servicio. Sí, servicio. Vean, uno puede decir: a ver, puedo dar algún taller, alguna cosita que le sirva a las personas, pero lo primero que hay que hacer es: ¿qué tengo para dar? ¿Qué tengo en mi alma? ¿Qué hay en mí que pueda brindarle a las personas? Y no hablo de teorías intelectuales, hablo de realmente qué traigo para entregar. Todo ser humano trae algo. A veces, por ejemplo, ayer vinieron a visitarme una abuela y su nieta, ¿no? Y hace un servicio esa abuela impresionante con su nieta. Uno dice: ¿le tocó? Sí, no, o sea, podría no hacerlo. Sí, le tocó y aprovecha. Fíjense qué se necesita, sus familiares. Fíjense en qué pueden brindar algo. Pero primero hay que estar bien uno, ¿no? Y aprender a hacer servicio. Sí, yo empecé un día, vino alguien y me dio un servicio que fue muy importante, ¿no? Mi primera clase de yoga que tomé, la tomé de una profesora, que sigo conectada con esa profesora y la amo profundamente y le estoy muy agradecido. Y luego, cuando recibí y me di cuenta lo bien que me hacía el Hatha Yoga, me puse a ver si podía dar yoga en algún lugar y empecé en mi departamento. Bueno, era una casita pequeña, no era un departamento ni un edificio, una casita pequeña ahí en el centro de Carlos Paz. Y entonces levantaba la cama y ahí empecé a dar yoga. Y de verdad invité a 2 o 3 amigos y a veces éramos hasta 5 o 6 personas haciendo asanas. Por supuesto gratis, no era algo hasta que abrimos un centro cultural. Pero bueno,
Lo que les quiero expresar es que uno vea qué le agrada. Puede utilizar lo que considera su vocación para dar servicio, ¿sí? El detalle es hacer algo por los demás, no solo por uno mismo. Hacer algo útil por los demás. Por ejemplo, cuando vienen David y Federico, o alguno más, ese es Pedro, o sea, a mí me ayudan a hacer un servicio. O sea que ellos están haciendo un servicio, a la vez que se favorecen, pero no podría hacerlo sin ustedes. Tendría que irme a otro lugar donde alguien me ayude a dar la ceremonia. Y la verdad, no voy al ashram que está cerca, porque ahí hay suficientes maestros, entonces tienen su lugar. Y me gusta ir, aparte en cualquier lugar se puede hacer la ceremonia, pero no digo que se pongan a practicar el antenaje, pero eso es una opción muy interesante, porque es un servicio al hogar y es un servicio a la colonia, donde sea que vivas. Sí, de verdad. Y entonces uno puede ir aprendiendo algo, ¿no? Meditación, cábala, astrología, psicología transpersonal. Y entonces ahí puede uno empezar a ver cómo puedo brindar algo a los demás, ¿sí? Pero fíjense qué quieren, ¿sí? Me decía un par de abogados de la Ciudad de México, bueno, en diferentes momentos, ¿no? Pero una mujer, ¿sí? Y que era difícil el ambiente y no le agradaban, ¿no? Pues ya estaban en estas cosas, sí, difícil el ambiente. Y bueno, conversando, ¿sí? Al final, uno de ellos, el hombre, dejó, aparte, no están cerca, ¿no? Son en diferentes momentos. Entonces, dejó la abogacía para dedicarse a las plantas. Tiene un vivero ahora. Y dice, no puede ser. Lo que pasa es que no es lo mismo ganar dinero con algo que te agrada, ya deja de ser un trabajo, ¿no? Que ganar dinero con algo que te cuesta mucho, el ambiente hostil. Bueno, así lo consideraba él, no digo que sea así, ¿no? Que sea difícil el ambiente de los juzgados. Sí. Cada quien. Sí. No critiquemos, ¿no? Sí, por todo este asunto de varias cosas que suceden que no entran dentro de la ética, ¿no? Y entonces, está bien. Y a la vez, ya que ganas algo, ¿no? Porque uno puede dar servicio. Este servidor, bueno, de ustedes, trabajó en un oficio que yo transformé en una super profesión porque me dio todo lo que necesitaba en todo sentido, ¿no? Y además lo fui mejorando cada día, mucho. Entonces, cuando daba un servicio, porque es un servicio, me llamaban de emergencia y yo iba y solucionaba un problema. Entonces daba el servicio y cobraba. ¿Y qué sucede en ese momento? Estoy a mano. Estoy a mano. El servicio que te cambia la vida, eso está bien, ¿eh? Estoy a mano. Doy un servicio, lo cobro. Pero a veces me llamaban los bomberos, la policía, el oficial de justicia, un juez, para ayudar en algo. Yo iba, ayudas y no cobras. Ese es un servicio que repercute en tu vida y que te va ayudando a mejorar tu vida, a mejorar tu destino. Sí, así que vean la manera, siempre hay oportunidad en todas partes de hacer un servicio. Sí, ustedes se tienen que ir. Bueno, sí. Le pregunta Cristina Galvez. ¿Podría explicarnos la lectura de hoy? Me parece interesante el cómo fortalecer el amor propio. ¿Puede explicarnos de esto? Gracias. Bueno. Gerardo le dice que si afecta en algo poner invertido el tapete que pone en el piso. Bueno, ya le leo la... Sí, gracias.
Que les vaya muy bien, ¿eh? Nos vemos mañana. Sean felices. Igual. Sean felices. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ya leo lo que nos salió del Dhammapada, ¿no? Parte 12. Todo en el ceremonial, en esta práctica, intento de que sea en el sentido de las agujas del reloj. O sea, es un universo que tiene fuerzas. Hay fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas. La fuerza centrípeta se considera la fuerza que une, ¿no? La fuerza centrífuga que libera. Pero entre las dos se arma un equilibrio y está en el centro. El detalle es que la evolución se manifiesta en el sentido de las agujas del reloj, la expansión. De esa manera circula la luz. Y entonces, si te equivocas no pasa nada. Si de repente lo pones mal o alguien lo pone mal y no te das cuenta, es un detalle más. Pero todos los detalles son importantes. Entonces, ¿qué es eso? Ayer se me llenó de cenizas del incienso y ahora veo que también va a suceder el mantelito, ¿no? Y entonces lo lavé para que estén limpios, ¿sí? Todo limpio. Acá el piso antes de empezar estaba limpio, pero lo limpio de nuevo, le paso, ¿sí? El trapeador. El detalle es que puedo equivocarme en un detalle, claro, pero todos los detalles van ayudando a que fluya en armonía este momento tan importante. Sí, es un momento para mí muy importante. Es tan importante que, como le decía antes de empezar a Federico y a David, que hace más de 40 años que lo hago y me cambió por completo la vida. ¿Por qué? Primero porque me encontré con un alma conocida, un padre espiritual que fue el maestro don José Marcellinoli, que sigue siendo el maestro para mí, pero falleció don José Marcellinoli, ¿sí? Y encontré entonces un padre espiritual, y no es que me faltaba padre, mi padre amo profundamente, no, mi padre fue todo para mí, maravilloso, ser humano, noble, un leonino muy noble, ¿sí? El detalle es que, que tenía padre biológico, padre espiritual. Eso fue algo muy importante. Seres humanos que me ayudaban, que podían ayudarme, yo necesitaba ayuda. Y resulta que el padre espiritual me enseñó a hacer esto. Me mostró cómo se hacía. Me lo recomendó inclusive. Y le hice caso. Y empecé cuando él se fue de viaje, ya había visitado Argentina en el 84. Oiga, no hace 41 años que empecé con la ceremonia. Fue en el 84. El detalle, no con la ceremonia, con el rayo ceremonial, con la práctica del antenaje, así como están ustedes. Bueno, claro que sin conexión así, sin wifi, no existía. Bueno, la cuestión es que me dejó esa práctica. Entonces yo en solitario, practicaba el antenaje. Y fue maravilloso. Y ahí fui aprendiendo, porque se fui preguntando las medidas para hacer las columnas, cómo tiene que ser esto, y todo puede ser en sentido evolutivo. Debe ser. ¿Por qué estamos hablando de teurgia, de magia blanca, maestría para hacer circular la luz? Y todos lo podemos hacer. Pero no solo tienes que preparar lo externo. Sí, el tapete, las columnas, todo. Pueden ser 3 sillas, no es problema. No tiene que ser un tapete tampoco.
pero limpio, eso sí es importante. El detalle es que debes intentar hacer el antenaje sin resentimiento, sin odio, o sea que hay que limpiarse también por dentro. Los Satkarmana hay que aplicarlos en esta práctica que entra dentro de la Bhakti Yoga como antenaje y la Parabhakti como ceremonia cósmica, ¿no? Pero bueno, podría extenderme con esto del antenaje y los detalles importantes. Y les digo, cada día encuentro un detalle más. Cada día, Y esos detalles me dan la oportunidad de mejorar un poco. Pero en realidad, digamos que yo no soy nadie. Un ser humano como cualquier otro ser humano. La ceremonia y esta práctica, incluso como antenaje, me dio la posibilidad de algo más, pero no ser uno, no es el ego, sino el hecho, era el Dhammapada, sino el hecho de estar en armonía con el cosmos, de sentirse unido al cosmos, poquito a poco, ¿no? Ya se los leo y ustedes verán. Autocontrol. Si uno se aprecia a sí mismo, deberá protegerse bien. El hombre sabio permanece atento en cada una de las 3 vigilias. 3. Establezcase primero uno mismo en lo que es apropiado antes de aconsejar a los demás. Una de las vigilias, te vigilas. ¿Qué es apropiado? Inclusive pueden aprovecharlo con esta pregunta del servicio. Primero, equilíbrate. Tienes que estar bien y tienes que saber para poder entregar a los demás. Y actuando de esta manera, o sea, aconsejas a los demás, pero cuando tú estás viviendo tus propios consejos, el hombre sabio no caerá en desgracia. Según aconseja a los demás, debe él mismo actuar. O sea, yo les hablo del antenaje, imagínense que les hablara que practican el antenaje si quieren. Es una herramienta fabulosa, pero está en cada uno si quiere aprenderla. Con gusto la enseño y de manera gratuita a cualquier persona, no importa cómo se alimente, no importa lo que haga, le va a servir. El que sea, y no tiene que tener ninguna idea religiosa, no tiene que dejar de lado sus ideas políticas, ni científicas, ni religiosas, para nada. Y puede aprender a hacerlo, si quiere, por supuesto, ¿no? Y además, cuando gusten, ¿no? Y entonces, debe él mismo actuar, según lo que dice, según aconseja. Bien controlado él mismo puede guiar a otros. Porque si no te controlas, por eso se llama autocontrol este capítulo. Si no te controlas, ¿qué dices? Yo conocí una persona que es impresionante su intelecto, su coeficiente intelectual es maravilloso. Pero teórico, ¿no? Muy teórico. Y entonces podía dar 10 talleres de relajación increíbles sin saberse relajar. Fíjense, verdaderamente es difícil controlarse uno mismo. Entonces, cuando logras cierto autocontrol, puedes compartir cómo has podido controlarte un poco, ¿no? Uno mismo es su propio refugio.
¿Qué otro refugio puede haber? Habiéndose controlado uno mismo, se obtiene un refugio difícil de conseguir. Y ahí tienen los tres. Me río porque cuando viene una paloma, que no es de la familia, la echan. En fin, bueno, esto del autocontrol es fundamental. En fin, bueno, ¿algo más? Tengo que leer yo mismo. A ver si hay algo más. ¿Puede compartir un poquito sobre el Caballero de la Armadura Oxidada? Léanlo. El Caballero de la Armadura Oxidada es un libro muy sencillo, pero tiene algo interesante. Sí. Nos muestra las corazas que tenemos, ¿no? Hay diferentes maneras de llamarle a la estructura que nos rodea, a las corazas que tenemos, a lo que nos aísla de los demás, a la dificultad para vincularnos, para confiar. Y entonces de repente ahí el caballero de la armadura oxidada se va despojando de las corazas, ¿no? Se va esa armadura que te protege, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienes miedo de que te hieran, tienes miedo de que te fallen, miedo de acá, de allá, de lo otro. Entonces uno anda vulnerable, está inseguro de sí mismo y entonces se pone toda una armadura. Sí, es un buen librito. Y aparte nos muestra algo importante. A medida que aprende se le cae una coraza y avanza, ¿no? Es como si avanzara por ciertas cámaras donde va aprendiendo. Y cuando terminas de sacarte todas las corazas, aunque no es exactamente lo que dice en el libro, lo que sí sucede con cualquier ser humano es que se encuentra verdaderamente consigo mismo, con su propio ser, con su propia alma. Por eso la clave de las cámaras es el silencio. Silencia lo que eres como persona para poder escucharte, experimentarte como ser, como esencia, como el mismo Dios, un pedacito de Dios manifestándose en el planeta. Eso es una realidad increíble, ¿sí? Maestro, ¿se sumaría, aceptaría invitación como ponente de medio ambiente, cuidar el medio ambiente, la fauna y la flora? Claro que sí, claro que sí, hay que trabajar por el medio ambiente en todas partes, Alejandro, adelante. Todo lo que puedas hacer, sí señor, todo lo que puedes hacer. Hay muchos ecologistas en la red GFU en todas partes. Y de hecho todos lo somos, ¿no? ¿Qué sé yo? Ayer me fui al mar a ver el amanecer, esperar el amanecer, con una infusión, me senté ahí, hice alguna postura pequeña, así sencilla, en la playa, y bueno, y había unos plásticos, ¿y qué hice? Los junté. Y uno dice, no fue algo grandioso lo que hice, para nada, pero yo que estaba ahí, lo que junté y lo tiré en la basura, siempre que puedan, ¿sí? Miren, en la red GFU, por ejemplo, en Colombia, organizaron eco-yoga y lo siguen haciendo. Eco-yoga, o sea, ¿qué es lo que hacen? Se juntan en grupos, van a algún lugar de turismo, por ejemplo, a mí me invitaron un par de veces y una de esas veces fuimos a Maguipi, juntamos 40 bolsas, 40 de las grandes negras, ¿sí?, de plásticos y basura de todo tipo en la playa. Porque es un lugar que las corrientes arrastran la basura de otros lugares y la llevan ahí. En ese lugar no hay nadie que contamine, toda la contaminación viene por el mar, por las corrientes. Me encantó eso, ¿saben? Me encantó. Así que sí, en todo sentido. Oye,
Me desaparecieron los comentarios. A ver. ¿Qué hacer si están tan árboles antiguos? Bueno, tengan paciencia porque la verdad que hay que ver en toda esta historia lo que es legal, lo que no es legal. Lamentablemente hay que tratar de hacer lo que corresponda. Tampoco uno se puede poner a luchar en contra de los gobiernos que a veces de repente se equivocan. Imagínense en ciertos lugares del mundo, de repente lo hacen también. Una vez incendió inclusive cientos de hectáreas ahí en las sierras de Córdoba, y era porque un grupo de personas quería parte de un bosque primario, quería hacer un condominio, y entonces lo incendiaron, pero resulta que el fuego vino mucho viento en ese momento había, y el fuego quemó casas, se extendió por kilómetros. Sí, hay gente que no tiene conciencia. Y bueno, pero hay que volver a sembrar árboles. Maestro, es la segunda vez que soy director de una escuela de mediogeniana y aprovechando de lo que está hablando quiero dar ese servicio lo mejor posible. ¡Qué bien, Guadalupe! Y lo mejor posible es ser auténtico. No mentirse, ni mentirle a las personas. Ábrete a darle con humildad todo lo que gusten. A veces me pregunta, no, maestro, ¿usted cómo sabe tanto? No sé nada, de nada. Aprendí algunas cosas y ahí voy fluyendo. En realidad, yo recibo ayuda todo el tiempo. Y cualquier persona puede recibir esa ayuda. Lo único que hay que hacer es conectarse. Esta unión del macro y el microcosmo es una realidad. Entonces te sientes en armonía y fluyen cosas. No necesitas demostrar nada, ni ser más que nadie, ni ser muy inteligente. Lo único que hay que hacer es ser congruente, auténtico y tener las mejores intenciones, pero esas intenciones hay que concretarlas. Entonces, si le pido como director, como coordinador de una escuela, practiquen asanas, tengo que practicar con ellos. No le voy a pedir lo que no hago. Practiquen meditación, practico meditación con ellos. Practiquen tal cosa, aquella otra, no sé, vivan el arte, por ejemplo. El arte es fundamental, por eso hay un libro maravilloso del maestro Laferrier, El arte en la nueva era, léanlo. Y entonces, algún tipo de arte. No le digan a los demás lo que tienen que hacer, que no hacen. Por eso, esto que nos salió está muy interesante. No aconsejas a los demás lo que tú no vives. Entonces ahí está muy, muy bien. Y lo vas a dar de maravillosa manera, Guadalupe, y estoy a tu servicio en lo que necesites para eso. Bueno. Bueno, creo que no hay más nada. Otro libro, Lobo Estepario, léalo. Es que Jorge siempre recuerda algunos libros. Léanlo al libro. El Lobo Estepario es un libro extraordinario, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que meterse dentro del libro. Léanlo. Es muy interesante el Lobo Estepario, léanlo. Bien, yo quiero aprender a hacer el antenaje. ¿Cuándo podrá enseñarnos? Bueno, apenas tenga una fecha, les aviso, pero va a ser un día martes. En 1 o 2 semanas vamos a comenzar en Magia en Acción para ver la magia, los elementos, conocer realmente, científicamente lo que tiene que ver con los elementos, ¿sí?, que usamos aquí. Y luego, aparte, en algún momento, ya a los interesados les enseño a hacer todo. Les voy a brindar los libritos del antenaje y a cualquier persona les aviso, la persona que quiera, no importa quién sea. Y por supuesto, esto se lo enseño a los discípulos más cercanos porque cuando quieren hacer algo, estoy a su servicio. Pero bueno, gracias por esta oportunidad que me dan. De verdad,
esta práctica les puede dar a su vida el toque que necesitan. Nunca más van a suceder ciertas cosas. Esta onda que tienen muchas personas de sentirse solos, abandonados, vulnerables, inseguros, desaparece poquito a poco con esta práctica. De verdad, desaparece. ¿Por qué? Es porque todo ser humano que se siente en armonía, integrado a la naturaleza, a la vida, donde estés, ¿no? Ese ser humano se va a sentir bien consigo mismo y va a estar en armonía con los demás. Y esta herramienta es extraordinaria. No conozco mejor herramienta. Y conozco muchas. Sí, tiene todo este tinte religioso, pero lo tenemos que ver desde el punto de vista científico. Pero hoy les digo algo que se complementa. Entren en meditación en acción. Se los recomiendo a las 7. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del resentimiento. Salir del resentimiento para ir al perdón. Eso es muy importante. Y fíjense que al final de la práctica, ¿qué decimos o qué digo? Bueno, y ustedes los tienen que decir también. Sí, ¿qué digo? Tuyo, de esta inteligencia. Yo todos los días veo esta inteligencia, voy al mar y veo la inteligencia, voy a un bosque y veo esa inteligencia, caminas por cualquier lugar y ves la inteligencia del universo, es un universo ordenado, sus leyes, sus movimientos, es algo extraordinario este planeta. Pero nuestros estados negativos no nos dejan ver todo eso extraordinario. Y uno de los estados más negativos es el resentimiento. Y entonces tenemos que ir al perdón, así que los espero hoy a las 7 porque vamos a conversar un poquito y vamos a hacer una meditación. Eso les va a preparar. Y fíjense qué decimos al final. Tuyo, de esta inteligencia superior, es el reino de la justicia y de la misericordia. La misericordia es la columna de lo femenino, la justicia es la columna de lo masculino, ¿sí? De esa inteligencia, entonces ya no necesito vengarme, no necesito desquitarme, le dejo al universo lo que tenga que hacer. Si alguien me dañó, si alguien se equivocó, si alguien me traicionó, lo que sea que suceda, que haya sucedido, que me ha perjudicado, se lo dejo al cosmos y ya no gasto energía en ir en contra de nadie, ni en desquitarme, ni en vengarme, nada. Pero hay que saber perdonar. Y para eso hay que saber perdonarse nuestros propios errores que todos cometemos. En fin, que tengan un día maravilloso. De verdad, disfrútenlo. La vida, cada instante es tan valiosa. Tan valiosa. Esta mañana le contaba a alguien que amo profundamente, le contaba que me levanté nublado, la cabeza nublada. Y entonces cuando uno está nublado, no ve las cosas bien, la cabeza mal, así. Y yo ya sé qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cuando baja el biorritmo en cierto aspecto, y eso a todos nos pasa. Y entonces enseguida me puse a trabajar para despejar la cabeza. ¿Por qué? Porque con la cabeza mal veo todo mal. No puedo disfrutar de la vida, ni siquiera de este maravilloso paisaje, de nada. Y entonces fui haciendo todo lo que se hace con la tierra, que es el cuerpo físico, con el aire, que es lo que más afectado estaba, con la mente, para poder estar bien, para luego hacer la ceremonia. Y eso puede hacerlo cualquiera, eso es maestría, pero es algo muy sencillo, no es tan difícil. Lo que sí tenemos que ser disciplinados si queremos, y hay que hacer un esfuerzo. De verdad, los espero hoy a las 7 si gustan, en meditación en acción. Que tengan un lunes maravilloso. Pax. Sí. Bueno.
Miren, miren, miren qué mundo maravilloso que es. Está al fondo. Sí, también vienen las palomitas. Miren lo que es ese mar. Miren. No, es increíble. Es un paraíso este planeta. Dios los bendiga a todos.